empezamos en minutito. Estamos escuchando al Loco Parentis. Marcelito. ¿Qué haces, querido? ¿Cómo estás? ¿Todo muy bien? ¿Vos? ¿Estás escuchando la música que puse? Tremendo, banda que emergente, o nueva, qué sé yo. ¿Pero se escucha? Sí, subila un poquito. Ahí va. Mirá. Dale. A ver. Escuchás tremendo. Bueno, suena bien. No sabés lo bueno que es. Son de Chile. Uy, me olvidé de buscar los auriculares, dame un segundo. Dale, anda tranquila. Acá seguimos con el Loco Parentis. ¿Qué haces, Messi, querido? No fallás nunca. Acá estamos, rápido. Ahí va. Voy a conectar. Tremenda canción, ¿viste? Buena banda, ¿no? ¿De dónde son? Chilecito, La Rioja. ¿En serio? ¿En serio? Y hay buen vino también ahí. No, y ya me invitaron. Ya me invitaron ahí. Te vas a Cafayate en cualquier momento. En cualquier momento me mudo a La Rioja. ¿Eh? Pero nada. Para que voy a bajar un poquito. Anillaco puedo decir. Anillaco, sí. Imagínate. Ahí vamos. Maestro. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí está. Bueno, nada, quería arrancar un poquito con una de las bandas que me mandan material para darles un poquito de difusión, porque la verdad es que, te digo, ya lo hablamos esto hasta personalmente o virtualmente, estoy absolutamente conmovido, asombrado y, ¿cómo te podría decir? Salud, para que acá yo tengo también mi terma, parece Fernet, pero te juro que es un terma. ¿Mm? Vos sabés que te decía, estoy absolutamente asombrado, gratamente, ¿no? Por el nivel de las bandas nuevas que me están mandando material y estoy dispuesto a hacer una especie de cruzada de difusión de bandas nuevas, porque no se puede creer, loco. Y de los lugares... Porque uno, viste, tiene una visión un poco centralista, no tan federal de la música, de todo acá en la capital. Total, es verdad. Tenemos una visión para nada federal. Y vos sabés que me llegan, viste, por ejemplo, esta banda, y Loco Parentis, que acá no la conocés, no la difunden, vienen de Chilecito, La Rioja. Después tenés a los chicos que hablábamos el otro día, Guadaña, que vienen de Gualeguaychú. Tengo gente de La Pampa que son maravillosos, de Corrientes, Mendoza. Me llegan de lugares que vos decís, ¿cómo pelan tan buen rock? ¿Y por qué no? La pregunta es por qué no, ¿no? La pregunta es por qué tenemos esa visión tan cerrada de pensar que acá en la capital la tenemos tan clara, ¿viste? Ojo, me gusta mucho, estoy muy contento. Bueno, vos fíjate, si te pones a analizar un poco la historia del rock, no nace de Nueva York ni nace de Londres, nace de un lugar perdido en el sur que se llamaba Memphis, Tennessee, claro, que era la nada, que es como decir de acá, no sé, Santiago del Estero en 1950. Sí. Y Liverpool, ciudad industrial perdida al norte de Inglaterra, ¿no? No era. Por eso no era las grandes ciudades. Es muy interesante empezar a escuchar un poco más allá de la nariz de uno, ¿viste? De la frente de uno. Total. Ya te digo, me sorprendo y me sorprende la calidad de cómo está producido muchas veces. Uno tiene la idea de que los grandes estudios de grabación o qué sé yo están acá en Buenos Aires. Obviamente que hoy el software ayuda mucho, pero hay que manejarlo como lo manejan los chicos, ¿viste? Es un orgullo, la verdad es espectacular.
Eso da para hablar en otra charla cómo la tecnología cambió a la música en los últimos 20 años, que es, Sí, uy, es un temón ese, es un temón. sí, a ver, Pero, es un temón que lo deberíamos tocar en algún momento, seguramente lo vamos a hacer, que tiene un montón de aristas, tiene un montón de gente total. que le tiene miedo, que le tiene aversión, y otra gente que, nada, yo soy pro máquina también, o sea, no creo que sea lo único, creo que Total. se hacen cosas buenísimas, pero bueno, es otro tema ese. ¿Cómo andás, Marce? Feliz día del amigo. Feliz día del amigo. Acá vemos a un par de gente ya conectado. Gabriel Federico, También, Carlitos, Carlito, feliz día también, el Jaime, por Meji. ahí, Sí, el sí, 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 Meji. sí. Bueno, así que hay un montón de amigos. Y bueno, nada, pasemos. Después se verá esto más adelante cuando la gente largue el Zoom hoy a la noche. Verá esto. Exacto, gracias, Gonzalo, que Roy. es un compa de la facultad, también ahí. Saludos. Bienvenido. Ya lo verán cuando terminen las fiestas por Zoom. Hoy a la noche verán este hermoso material que vamos a dejar grabado en nuestras cuentas Sí, y en YouTube. escúchame, y avisémosle también que si no lo ven entero, porque no pueden, o se cansan, o porque, viste, no tienen ganas, o tienen otra cosa que hacer, si lo quieren ver entero, mañana ya lo van a poder ver entero, en algún momento del día lo subimos al Sí, canal de total. YouTube del Astronauta del Rock, donde hay una carpeta que se llama Dale. Hablemos de Rock, que está dedicada a este espacio. Upa. ¿Eh? A la miércoles. Bien, Sí, sí, bien, sí, bien, bien. a este Saludos, espacio. Gonzalo, ahí que te veo, compa de la Facu también. Bienvenido al club. Bienvenido. Ya hablemos de rock. Ujú. Así que bueno, Bueno, fumando espero. ¿De qué hoy sí, nos tocaba hablar de? ¿Qué temón el de hoy? A mí me encanta festivales. porque aparte es el tema de festivales, porque es un tema que a mí me es caro. Bueno, medio enseño a los chicos un poco eso, así que Sí, me parece un tema maravilloso, ¿no? sí. Me Y estuviste nuestra generación pasando creció. material. Sí, me estuviste pasando Te material pasé material, hay muchas súper cosas. interesante. La verdad es que es parte de la cultura contemporánea y los festivales, eso es inevitable mencionarlo. Contame, Parte de Marce, la- vos Sí, que estudias bien el tema, contame un poco sí. o contanos un poco cómo es la evolución de los festivales. Pues yo estuve leyendo algo que vienen primero festivales más puristas, tipo de jazz, en una época, en los 50, y después es como que arranca Sí. otra cosa. Contá un poquito vos. En realidad, los festivales en la cultura rock no nacen del rock. Son como posteriores o vienen después de los festivales ya existían, digamos. Claro, Existían, por ejemplo, el famoso Newport Festival de jazz, claro, de de folk, jazz, era de jazz, exacto. de jazz y de folk, en realidad hacían las dos cosas, pero que es después el famoso festival en donde Dylan El se jazz cansa de eléctrica eléctrico. y se hace eléctrico, le tiran de todo y cambia totalmente la historia del rock americano, que bueno, es otra discusión, Pero qué pero era un bárbaro, festival. claro, qué bárbaro Dylan, Marce. Dylan, que era un tipo que Uh, venía de lo acústico, de lo folky, Dylan ¿viste ese? es... No, un precursor, un tipo que se le ocurrió hacer lo que nadie Sí. esperaba. Y realmente Dylan es el tipo que cambia. A ver, cuando uno se pone a estudiar y analizar la música americana, te das cuenta que Dylan es el tipo más importante de la música americana, porque Dylan rompe con muchas tradiciones de la música folk. Primero, la música folk era una canción de protesta, básicamente, como era la música más folclórica, era Sí. básicamente pensamiento crítico, de izquierda, Era más de la clase obrera, anticapitalista. ¿no? Era, sí, más vinculado a canciones medio, sí, socialistas, anárquicos, qué sé yo, de todo Sí. eso. Está ahí el famoso, bueno, está Peter Seeger, que era como lo apadrina a Bob Dylan, pero antes estaba Woody Guthrie, ¿sí? Ese es el Que era ídolo de como, Dylan. ese es el Ese ídolo es de Dylan, que era el el tipo ídolo. que lleva la canción protesta y la recorre todo Estados Unidos Y si haciendo la no, canción de y protesta. si no me equivoco, Dylan cuando empezó era un especialista en hacer covers de Guthrie. A ver, el folk era música de covers, bueno, en realidad no era lo que hoy llamamos covers, pero básicamente recrean la tradición de la canción popular norteamericana, como el folclore en Argentina, en cualquier lugar del mundo, y lo que hacen los tipos es reversionan esas versiones, ¿no? Tenés Peter Exacto. Seeger, John Baez, bueno, tenés un montón. Dylan en un momento dice, me calzo la eléctrica y hago una versión casi punk, que les recomiendo a todos que la busquen, Newport 1965 Bob Dylan, son Cambia 5 todo. minutos
cambia todo, se calza la eléctrica y el tipo no solo electrifica la música folk, sino que deja de lado la canción de protesta. O sea, Dylan pasa a volverse un músico confesional. ¿Esto qué quiere decir? El tipo que cambia y cuenta historias, Claro. ¿no? No es un tipo que hace una reivindicación necesariamente política de la música, sino que también es un tipo que empieza a contar historias que después lo termina haciendo Sprinting, lo termina haciendo todo el mundo, Sí, digamos. y lo político lo acompañó después bastantes veces, Sí. hasta ahora, hasta el último disco, el gran tema que dura como, no sé, 15, 18 minutos, Sí, que es un 15 delirio, minutos, totalmente 18 minutos. político. Dylan es un tipo, aparte, que le da un sentido a las letras en la música Sí. americana, en la música pop, si querés, pop rock americana. Y es el tipo que transforma, y te tiro otro dato más, así como para hacer la importancia de Dylan, transforma la canción americana. Cuando sale Like a Rolling Stone, los temas duraban 3 minutos. Like a Rolling Stone dura Ahí 5 minutos y medio. saludamos a Mario, capaz. Dale. Escúchame, y es verdad, Y ese single rompe mucho la música americana. Es el tipo que transforma básicamente la música más, lo que se llama la música popular americana, ¿no? Se electrifica la canción, de ahí viene toda la tradición de los cantautores californianos, los Eagles, el country rock, el folk rock moderno de hoy en día. O sea, los burritos, todo, como sí. Poco, burrito. todo aburrido, Head and Heart. Exactamente. Escúchame, Marce, es verdad. Y eso es Dylan, qué sé yo. Es verdad que después de la aparición, digamos, de Dylan ahí en Newport, es como que se avivan los que organizan festivales y le empiezan a dar mucha más cabida al rock que tanto a lo purista, al jazz, al folk, sino que ahí empieza como una vertiente más rockera de los festivales. Después termina de explotar, obviamente, en Woodstock, pero te digo. Y lo que pasa ahí, en realidad, con Newport, lo que termina pasando, en realidad Newport no les queda otra, porque la balanzada rockera era tan fuerte en esa época que los tipos, si no logran modernizar, claro, quedaban como una cosa histórica, ¿viste? Unos viejos vinagres, digamos, arcaica, ¿viste? Entonces, arcaica. Es genial porque en esa anécdota hay una anécdota fabulosa que es la de Peter Seeger, que era el mentor de Dylan, tipo que todavía estaba dando vueltas, y que le dije, desenchúfenlo, por favor, desenchúfenlo. Lo quería sacar, desenchufar los cables a Dylan. Y creo que está filmado incluso. Se lo han preguntado a Peter Seeger 1000 veces, ¿no? Porque quedaba como un viejo vinagre total. Total. Pero aparte porque la música folk era como la música, a ver cómo yo te diría, como un cierto rock, toda la movida universitaria de los 60. Sí. Escuchaba folk. El folk era como el rock en esa época, y de ahí viene después un montón de otras cosas, pero te termina entremezclando todo, ¿no? Y fíjate, es tanto que el rock and roll más clásico termina convirtiéndose en otra cosa. Y vos fijate cómo los ciclos se repiten, ¿no? Después ya vamos a llegar a la modernidad de los festivales, pero un poco empezó a pasar a partir quizá de los 90, mediados de los 90, fines de los 90, como el rock también es como que es a la inversa. El rock empieza a aceptar en los festivales otras disciplinas, otras músicas, ¿no? Sí, eso yo creo que viene un poco de la tradición yo te diría de Lollapalooza, empieza a abrir ese juego. Claro. Porque hasta fines de los 80 el rock o los festivales de rock eran principalmente músicos mainstream. O sea, vos los headliners, los cabezas de cartel, digamos, eran los músicos mainstream, las bandas mainstream, los artistas mainstream. Y Lollapalooza en el 91, cuando empieza básicamente con músicos del indie americano, de lo que es el college rock, ¿no? James Addiction. Bueno, Lollapalooza es un poco, surge como una especie de gira de despedida, de festival de despedida de James Addiction, puede ser, con Perry Farrell. Es así. ¿No? Surge como la gira de despedida de Perry Farrell, pero el tipo muy vivo empieza a meter a todas las bandas que hoy llamaríamos, bueno, las famosas bandas alternativas, y quiere el concepto de la nación alternativa en los 90. Claro. Con ese concepto empieza a meter bandas que eran mucho más baratas que una banda mainstream, obviamente, y el tipo empieza a jugar, a llenar estadios
mucho más chicos. Cuando vos ves los rock, de Arena Rock de los 70 en Estados Unidos, te llevaban 60.000 personas a un estadio. El tipo jugaba con estadios de 15.000, 20.000 personas, claro, por lo cual los costos del festival bajaban y los costos de la banda eran más bajos, y le empieza a dar cabida a un montón de bandas que en ese momento estaban, qué sé yo, las bandas que te mencioné antes, ¿no? Y después Muy bicho el tipo, y termina explotando porque aparte el tipo entendió el cambio cultural de la juventud de la época de los 90. Eso mismo. Hoy yo, ¿sabés con quién hablaba? Con Pablito Pérez, justamente otro gran salud, amigo. si se une Palito, si se une, mandale un abrazo. Ya hablaremos, ya hablaremos. Vos sabés que hoy estábamos hablando no de los festivales puntualmente, pero sí de la visión del rock hoy en día, ¿no? Cómo hay ciertos estilos que son mucho más puristas y se niegan a ver, o sea, ven el rock desde su lugar. Y en realidad yo creo que uno tiene que empezar a ver el rock desde afuera y cómo el rock se va amalgamando y se va mezclando con el momento histórico, ¿viste? Eso es lo piola del rock, y creo que los festivales van por ahí ahora. En realidad ya hace un tiempo, en realidad esto cambia con la tecnología, volviendo al tema tecnológico antes. Cuando explota Internet, explota YouTube, explota los servicios de streaming, básicamente hoy en día, hoy accedemos a toda la música del mundo. Sí. Toda la música de toda la historia, vos buscas hoy temas de blues de 1920, las primeras grabaciones, y están lo tenés. De todo el mundo, a todo lugar, el pop de África, el chada de Asia, lo que se te ocurra está. Entonces, todo. ¿Qué pasa? Explota. Porque aparte hay un tema que tiene que ver con la tecnología y es que no hay filtro, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Vos antes, en los 80, vos escuchabas música y la música te la mediatizaba la radio, lo que querías escuchar. Vos te la mediatizaba la compañía discográfica con los 20 discos que te quería vender en la disquería. Hoy vos pones play y podés escuchar, hoy sos vos y escuchás lo que corno se te canta escuchar. Exactamente. Entonces, cuando el rock empieza a perder market share, digamos, participación de mercado en algún punto, en el 2000, lo que empieza a suceder es que empiezan a surgir también muchos grupos locales, muchos grupos de lo que llaman, desde mirándolo desde Europa o de Estados Unidos, dirías bandas locales o bandas regionales. Qué sé yo, en los 80 tuvimos Soda, Café Tacuba, Paralamas do Suceso, por nombrarte 3 megabandas latinas en algún momento. Manu Chao con Mano Negra en los 90. Claro. Y empieza a generarse todo un crossover musical enorme, que en realidad viene un poco de los 80 de la world music, pero empieza a explotar. Y la gente dice, yo no escucho solo rock. Exacto. Es indetenible. Hoy un pibe de hoy te escucha, qué sé yo, no sé, te escucha por ahí mi Bolivia y te escucha Metallica. Bueno, ¿y por qué no mezclarlos en un festival? Vos fijate que yo estuve en el Lollapalooza del 2014. Para que en el 2014, yo te digo las bandas que vi, por ejemplo, vi a Nine Inch Nails, mirá las ondas disímiles, ¿no? Arcade Fire. Arcade Fire. Otra onda. Canadiense, creo que son. Rock de Garage, una versión nueva del Rock de Garage. Sí, Soundgarden. A los Pixies, a los Red Hot Chili Peppers. Phoenix, Imagine Dragons, New Order. Y había, ¿sabes qué? Un DJ. Una mezcla divina. Y vos sabés que en un momento. Viste, yo estaba también medio, vení con el bocho medio quemado de decir, no, los DJs son una cagada, qué sé yo. Y me fui a ver, me fui a ver el show del DJ Zed. Me lo banqué todo, me encantó. Entendí que ahí terminé de entender cómo uno en esos festivales tiene una capacidad no solo de disfrute, sino de aprendizaje de un montón de estímulos diferentes. Total. Pero eso que por ahí hay un punto ahí que por ahí para nuestra generación es más aprendizaje, para los chicos que tienen 20 años que es lo normal. O sea, ellos están totalmente acostumbrados a la heterogeneidad y te diría más, no se bancan la homogeneidad. Hay un eclecticismo muy nutritivo, Pero escúchame, volviendo. Sí, se creó así. Volviendo un poco a lo que fueron aquellos primeros años, mediados de los 60, yo quiero que me cuentes un poco también cómo cambia
el sentido, la grandiosidad, digamos, de los festivales a partir de de los avances tecnológicos en función de los equipos de sonido que podían tocar en lugares más grandes. Eso hizo un cambio que le vino muy bien al rock también, ¿no? Y a la magnitud Totalmente, del festival. sí. Sí, yo creo que tiene que ver, hay como varias cosas ahí. Bueno, de hecho los Beatles dejaron de tocar porque no se escuchaba nada. ¿Te acordás? Ah, ¿viste? Los Beatles hacen la famosa primera gira que los tipos en ese Gia Stadium, que vos lo escuchás y no se escucha. No se escucha nada. No se Lejos de escucha la nada. gente, además, estaban, ¿viste? Lejos de la gente. Y digamos, yo creo que en los 70 es cuando se termina de consolidar la calidad sonora, ¿no? Estoy yendo un poco más para adelante, pero Sí, pero bueno, Woodstock está en eh, el límite, después viene Olmont, el sí, festival de Olmont. el famoso Altamont, sí, 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 sí. Se escuchaba horrible, qué sé yo. Realmente en los 70 es cuando se empieza a mejorar toda la parte técnica, lo que se llama técnica, en palabras técnicas es la técnica, digamos, que es luz y sonido, digamos, en los festivales de rock. Para vos, ¿cuál Y fue el festival que también hay hizo otro pie de calidad en los 70? Con esto que me decís. de calidad, Sí, que vos decís, y bueno, qué acá sé se yo. escucha bien, se ve bien. Y puede ser, yo creo que hay un festival que es California Jam, que es el primero que hay. California Jam lo que tiene de interesante es que le ponen bocha y toneladas de equipos de sonido al Claro. frente y se escuchaba. En un lugar de 500.000 de personas había en ese festival, o sea, no era un festival donde no había nadie, digamos. En Woodstock, ¿cuántos Eh, habían ido, más o menos? También, medio palo. y más o menos, más o menos. Creo que calculaban 50.000 y le fue 500.000 de personas, más o menos. Sí, pero Así que desbordó mal. Hendrix, que fue la estrella, digamos, de ese festival, terminó tocando para 50.000 personas, dicen, porque ya estaban todos hechos conchas, se habían ido, Sí. cansados, malopeados hasta la Sí, manita. sí, 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 sí. Un desastre. de Hendrix de organización. Monterrey. Sí, sí, sí. Hay lo interesante de ver en los 70, en los fines de los 60 en Woodstock y en Monterrey, básicamente, es que Woodstock surgió más de la idea del tipo que era el productor de Bob Dylan. Fue una idea más, vamos a hacer algo y qué sé yo, al final Dylan no toca y se termina No convirtiendo en un toca, granito cultural, no digo y se convierte en un granito cultural. Y Monterrey, que es un festival que es un poquito en la misma época, Monterrey es ya un gran negocio armado para mostrar un montón de artistas. Ahí está Hendrix, está Crosby, Stills Nash, creo que es el primer recital, creo que está Otis Redding también, si no me acuerdo. Mira, yo acá tengo The Byrds, Jefferson Airplane, bueno, un montón de gente por ahí. Claro. Pero ya era un festival para mostrar un montón de bandas. Y el tipo que estaba detrás de la organización de ese festival era el de los Mamas and the Papas, era John Phillips, que era a su vez claro. medio que fue aparte un tremendo productor, es el coautor de California Dreaming, productor espectacular. compositor, bueno, y Tremendo. que es un tipo que como estuvo medio atrás siempre, pero estuvo ahí formando toda la escena californiana de los 70, y es un recital que básicamente sirve para mostrar un montón de artistas que estaban dando vueltas por ahí en esa época, ¿no? Claro. Y se mete mucho con toda la movida californiana, Mamas and the Papas, Buffalo Springfield, Jefferson Airplane, los Birds, qué sé yo. No, tremendo. Y lo meten a los Who, y bueno, es ahí donde el amigo Hendrix le prende fuego a la guitarra, ¿no? Sí, pero además los festivales yo creo que también con el tiempo, y bastante rápido creo que lo entendió la gente eso, tenían un sentido de movimiento social, cultural súper importante. Total. ¿No? Y sí, si tenés que definir a los 60 qué es lo que define a los festivales, y es toda la contracultura de la época y el hipismo, digamos. Claramente era eso. Ahora es interesante porque todo eso después termina produciendo una reacción medio negativa en los lugares más chicos de Estados Unidos, más conservadores, qué sé yo. En muchos condados empezaban a prohibir los festivales de música. Bueno, esa es una historia interesante. Sí. Bueno, ahí está Pablito, le mandamos una. Sí, ahí está Pablito. De hecho, también pasó en Inglaterra. Eso creo que a Reading y a Leeds estuvieron. A Reading estuvo prohibido. Y eso es lo que termina. Dale, sí. Y Eyes of Right también estuvo prohibido. Eyes of Right también estuvo prohibido. Sí, eso es interesante también. Es un fenómeno de época, qué sé yo, ¿viste? Después los festivales se terminan transformando en
en otra cosa ya en los 70, ¿no? Si los 60 vos los transformás como una movida, los podés definir como una movida contracultural, los 70 es claramente la avanzada del rock corporativo, digamos, Claro, ¿no? claro. Los americanos lo llaman el corporate rock, digamos, ¿no? Era un gran evento de promoción de bandas también. De promoción de bandas, de negocios, de giras, promocionado por un montón de empresas, también empieza a verse por ese lado. Entonces, y cambia el concepto, pasa del lugar abierto, de un campo, una granja, una farma americana, al estadio. Y ese es el gran cambio, ¿no? El estadio, claro. ¿no? Y ahí, el estadio nace ahí en los 70, entonces, sobre todo en América, en Estados Unidos, y arma toda una movida bastante grande. Vos tenés ahí recitales como, a ver, no sé, estoy mirando acá alguna data que tengo acá, pero Day on the Green, bueno, todos esos festivales que eran tremendos, digamos. Y empieza toda la cosa del promotor de espectáculos, del promotor de conciertos, a jugar toda esa figura. Bueno, películas como Casi Famosos, que te retratan la gira por diferentes lados. Exactamente. No, ahí tenés un ejemplo. Pero hoy en día, vos tenés bandas, hoy en día, desde hace unos años, pero hasta hoy, que hay bandas que organizan sus giras en función de la cantidad de festivales que tienen, porque a los tipos, logísticamente, les ahorra un montón de guita, de movimiento de equipos, porque llegan, tienen todo y se van de un festival a otro, y hacen una gira capaz de 20 shows, de los cuales 15 son festivales, cosa que, viste, o sea, el impacto del festival es gigantesco. No, es enorme. A ver, hoy creo hoy una banda, lo que hace una banda más bien, qué sé yo, más armada, más consolidada, lo primero que hace es contacta a un promotor con él, una banda argentina quiere hacer una gira por Europa. ¿Sí? Sí. Mundo pre-pandemia, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. No, está bien. No importa. Pero entonces, ¿qué hace el tipo? El tipo llama y dice, che, nos vamos a ir a tocar Europa. Se conectan con un promotor de España, ponele. Claro. Dice, bueno, ok, tengo 5 festivales en España, tengo 3 en Francia, 2 en Suecia, 1 en Italia, 2 más en Grecia y 3 en Polonia. Y te armás el gira ahí. Y entonces lo que haces es, primero te da previsibilidad, le da previsibilidad a la banda, y segundo, la negociación es más fácil. Ahora, si vos te traes con la valija, con la banda y che, ¿puedo tocar? No funciona, digamos, es mucho más fácil. Y te estoy hablando de bandas grosas, bandas grandes. Vos imaginate, ¿viste? Todos hacen eso. Una banda de primera línea que tenga que salir, viste, a montar cada 2 días un escenario en un continente, en países distintos, viajar, viste. Es como que los festivales. Vos imaginate lo que, ahora hablando ya un poco de la experiencia nuestra, cuando vinimos, cuando fuimos a ver que vos estabas, Monster of Rock, que vimos a Kiss por primera vez. Ese día nosotros, mal o bien, nos vimos a Kiss, nos vimos a Slayer y nos vimos a Black Sabbath. Vos imaginate si esas 3 bandas tienen que venir solas. Es un manejo de loco. Ni hablar lo tuyo de Rock in Rio, que ya fue ¿entendés? Gigantesco. No. Y lo que te hace eso es manejar otros costos, bajar los costos. En general todo funciona así. Llamo y tenemos ganas de ir a Latinoamérica. Bueno, armame entre Brasil, San Pablo, Porto Alegre, Río de Janeiro, Florianópolis, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santiago, Lima. Entonces Viña del Mar. Algunos se van hasta Viña del Mar, ¿viste? Es así. Y sí, y depende de la banda. Sí. Un tema que me llamaba la atención cuando me leía algunas cosas sobre festivales para esta noche, es el tema de la viabilidad económica. Digo, hay muchos fracasos en festivales en cuanto a lo que es, por ejemplo, yo leía ¿cómo se llama? El US Festival, el Last Festival, el que el famoso, Bueno, de Apple. Creo que tuvo 2 ediciones, 82 y 83. Primer festival realmente sponsoreado de la historia del rock. Bueno, mira, me anoté acá algunas cosas, a mí que me gusta anotar. Fueron en el 82 400.000 personas. Sí. En el 83 fueron casi 700.000 personas. Los 2 años perdieron $12 millones.
¿Cómo me lo explicás? Mirá las bandas, vamos con las bandas. Mirá lo que en el 82, Ramones, B52, The Police, Talking Heads, The Cars, The Kings, Tom Petty, Santana, Fleetwood Mac, Grateful Dead y Jackson Browne. O sea, es una delantera. ¿Cómo entras? ¿Entendés? Y en el 83, Inexis, Men at Work, claro, Stray Cats, The Clash en el 83. The Clash a punto caramelo, aparte. A punto caramelo. Después, Ozzy Osbourne, Motley Crue, Triumph, esa gran banda canadiense que hay que escuchar, muchachos. Judas Priest, Scorpion, Van Halen, U2, David Bowie, Stevie Nicks y algún día todo con country. Así todo perdieron $12 millones los 2 años. ¿Cómo es eso? ¿Vos sabés algo de eso? ¿Cómo se dan esas pérdidas gigantescas de guita con esos line-up, ¿no? Y con esa cantidad de gente yendo y garpando. Se me corta un poco, pero te voy respondiendo un poco la pregunta hasta que afloje tu lado. Yo lo que diría ahí, dale. A ver, o se pasaron de rosca con los costos, o no tuvieron los ingresos con la guita que entraba. Digamos, ellos pusieron un montonazo de plata, pero seguramente los costos se les fueron al diablo. Ese fue el recital, si no me equivoco, que le pagaron, creo, a Van Halen como $1 millón. Es un recital famoso. O Bowie, claro, no me acuerdo si mencionaste a Bowie. Entonces se carajearon con los costos, claramente, porque no hay mucha, digamos, la lógica económica sigue siendo lo mismo, o entras o tenés muchos ingresos y manejás los costos, o tenés pocos ingresos y se te es una ecuación muy sensible. Y la guita entra por entradas y por sponsor, mucho más no. A los festivales. No, mucho más no, por publicidad, transmisión de TV. Transmisión de TV, esas cosas, pero no hay mucho más secretos. En el del 83, Motley Crue medio entra de pedo, entra por la ventana y creo que no tenían ni grabado todavía ni editado Shout at the Devil. Y tocan temas de Shout at the Devil. Ahí el US Festival, sí, es verdad eso. Son muy divertidos esos recitales, de verdad. Están en YouTube. Divinos. Yo, si alguien quiere divertirse en medio de la cuarentena en vez de ver una serie, yo le recomendaría a la gente que se ponga a ver algunos recitales clave del US Festival. Tenés el de Motley, tenés el de Quiet Riot, el de Judas Priest es el mejor, lejos, aparte de una edición remasterizada. Motley Crue los Motley estaban nerviosos, hasta no sonaban demasiado bien, pero le pusieron una garra, unas pelotas que era conmovedor. No, hay cosas que son geniales, el de Van Halen es genial también, pero viste, y aparte es genial ver, y vos mirás la gente, es infinita la cantidad de gente, era increíble, es increíble. Infinita. Y en la época donde el rock pesado tuvo su mejor momento, ¿no? Pero el US Festival es interesante también, porque ahí, las ecuaciones de los festivales hoy en día tienen que. El festival es una máquina de gastar plata. Claro. Cuando vos organizás un evento de esa característica. Porque tenés traslado, viaje, hotel, la banda, calles, catering, seguridad, tenía todas las cosas, técnica, iluminación, sonido, all over the walls. Es guita. Es mucha guita. Entonces, tenés que asegurarte. Y ahí está el secreto, que un poco es lo que pasa en los recitales en los 80 y en los 90, en realidad, cuando empieza a consolidarse las marcas de festivales, ¿no? Claro. Ahí vos tenés Lollapalooza, tenés Bonnaroo, ahora tremendo. El Austin City Limits, Summer Festival, tenés Texas, el de Texas, que es el Austin City Limits. Sí. El de Memphis no, hay otro que es enorme. Hay uno que es el Wisconsin también, que es muy grande. Hay un montón, pero hoy, digamos, la idea es, hoy los festivales son marcas, sí. ¿No? Y Lollapalooza es el mejor ejemplo de eso, por lo menos en esta parte del mundo. Cuando vos vendés una entrada sin saber quién va a tocar, quiere decir que la marca funciona, digamos. Es que entonces, claro, es un ejemplo de confiabilidad total hacia una marca. Digamos. Acá en Argentina salen la preventa con ninguna banda organizada y se agotan. Sí. Se agotan, es así. Sí, se agotan. Sí. Bueno, hoy tenés. Sí.
En Cosquín, bueno, Cosquín Rock es una gran marca hoy. Tenés, en América Latina tenés Cosquín, tenés el Vive Latino que lo hace en México, hay un festival que no me acuerdo ahora el nombre en Colombia, que es bastante importante, Rock in Rio, digamos. Esos son como las cuatro grandes. ¿Y acá en Argentina el personal entra dentro de lo que es el argentino o ya es más internacional? El Personal Fest. No, es más, es un recital más esponsoreado, tiene otra dinámica, digamos. Sería más la línea de lo que fue el US Festival en su momento, que son el sponsoreo de marcas en los festivales, ¿no? No es una marca propia, digamos. Cosquín Rock es una marca propia, digamos. Bueno, y con el tema de la viabilidad económica, por ejemplo, Wacken. Sí. Se cansó de perder guita, tuvo como 6, 7 años perdiendo guita, porque Wacken cuando arranca, yo me enteré también hace poco, empezó como una idea de 2 amigos y tocaban bandas que hacían cover, bandas chotas, bandas, viste, raras, y de a poquito empezaron y recién al 6º, 7º año los tipos empezaron a recuperar guita. ¿Viste? Sí, ahí el, qué sé yo, ahí el único secreto, y es como en toda la producción de eventos, es la espalda que vos tenés, digamos. Claro. No hay mucha. Si vos podés gastarte, no sé, $500,000 No estaría pudiendo. pero estaría buenísimo y obviamente uno le va a poner carne al asador pero eso depende de la viabilidad económica, qué sé yo, no sé, depende de si es una empresa local, si es una empresa internacional, si son 10 tipos financiando un evento, digamos. Hoy la lógica y la dinámica es que vos tenés que empezar de abajo, digamos, ¿no? Y a vos, esto es a nivel personal, de los que has visto vos, sí. ¿Cuál fue el festival que más disfrutaste, que más te gustó? Yo sigo prefiriendo Rock in Rio. Para mí Rock in Rio fue, bueno, desde lo personal muchas cosas. Fue mi primera salida al exterior cuando todavía no tenía 18 años, tenía 17 años y medio con el permiso de mis viejos. Mirá vos. Y aparte fue entrar, yo me acuerdo, Rock in Rio se sigue haciendo ahí en Tijuca, en lo que era el viejo autódromo. Sí. Eso era el viejo autódromo de Río de Janeiro. Y vos entrabas y era como estar en loquero, donde había 500.000 tipos. Quilombo. Con una infraestructura que hoy la ves y quilombo de gente, mal, barro, porque aparte llovió 7 de los 10 días, yo me acuerdo. No funcionaban los baños químicos, había una baranda. Bueno, de hecho hoy es una de las empresas más rentables del mundo. ¿Pero perdieron guita en su momento, en ese primero o no? No lo sé, la verdad no lo sé, pero sí fue una empresa exitosa, digo. Te digo algunos números de ese show donde vos estuviste, de ese 1985 de Rock in Rio. Después vos me contás. Rock in Rio 85. Dale. Rock in Rio. 1.500.000 personas fueron. Tremendo, fue tremendo. Increíble. Y se hizo del 11 de enero, que no nos acordábamos el otro día, del 11 de enero al 20 de enero. Sí. Imagínate, bebidas, 1.600.000 litros de chupi se vendieron. De los cuales 1.500.000 debe haber sido birra, ¿viste? Después. Lo que sí me acuerdo es que no hubo los baños químicos que hoy hubieran puesto. No había tanto baño. Cagaban. Era tremendo. Se vendieron 900.000 hamburguesas, Marce. 500.000 pizzas. 500.000 pizzas se vendieron. Y escuché este dato. McDonald's, después de ese show, me gustan estos datos ridículos a mí, que no tienen nada que ver, pero me fascina, me causa. Son divinos. McDonald's, después de Rock in Rio, fue directamente al libro Guinness de los récords, porque en un día vendió 58.000 Big Mac, boludo, hamburguesa. Una cosa insólita. No, tremendo. Ahí tengo a mi amigo Gustavo que me pregunta, comenten cómo es que se separa un festival de las bandas que lo componen a la miércoles. No entiendo la pregunta, traducímelo, Gustavo, pero supongo que debe ser, ahora volvemos a Rock in Rio. No, ¿por qué sos antiguo? Soy antiguo, sí digo que voy a ver. No, a ver. Es muy buena la pregunta que hace Gustavo, porque en general vos podés tener la mejor experiencia en un festival, y esto está recontra estudiado y esto es clave entenderlo. Sí. Ahora, si la artística no es buena, te arruinó la noche. Te cagaste la noche. Entonces, claro. Exacto. Yo voy a Lollapalooza. A Pablo Lescano me lo banco
si es un Pablo Lescano, pero si atrae Pablo Lescano, viene la vieja loca, la vieja loca, que se llaman los pibes chorros, los viejos verdes, todo eso, me muero. Poneme un acto No, obvio. como la gente. A ver, Tal cual lo que decís vos. el corazón, y es un punto importante lo que dice él, porque cuando vos analizás qué es un festival, el corazón de un festival es la artística, ¿no? Y ahí entramos en otro punto que es central, el programador del festival, que es el tipo que se siente a decir, che, ¿qué bandas traemos? Claro, que es el curador, ¿no? Es el planificador. Muy y ese es un rol clave en la gestión de los festivales. Muy importante. Entonces, tenés que tener un tipo que esté a tono con la época, con el lugar. Claro, con la época, con tu público, porque no todos los festivales están dirigidos al mismo público. Digamos. Exacto. Vos tenés festivales que son más familiares, festivales que van para adolescentes, festivales que, no sé, son vanguardistas, festivales que son mainstream, festivales, no sé, que son con mucha vinculación con la comunidad y el entorno donde están, festivales que arriban de un lugar y se van a los 3 días. Y todo eso es importante a la hora de planificar un festival y hace la identidad de marca de un festival. Yo creo Entonces, que cuando vos planificás un festival... Sí. No, seguí, Marcelo, perdóname. No, eso básicamente. Que entonces, ese es el rol central que tiene, uno de los roles centrales en la preproducción de un festival, es tener un tipo que el criterio artístico y que juegue con esto que hablábamos hace 10 minutos, que es la diversidad, si lo haces más heterogéneo, mezclas estilos, no mezclas estilos, o pones un estilo un día, otro día pones otro estilo, si pones un DJ o una banda de heavy metal. Entonces, dependiendo de muchas cosas, bueno, tenés que tener un tipo avesado y que esté al tanto de todas las corrientes que hay. De lo que está pasando, exactamente. No solo en lo que pasa, sino en el lugar particularmente. Y yo creo que la pregunta iba por ese lado, por cómo diagramás un line-up que sea realmente motivador, para que vos digas, bueno, qué sé yo, yo voy a los festivales, quizá voy por 3 bandas o por 2 bandas, pero suelo ir antes para tratar de ver otras cosas y me llevo enormes y divinas sorpresas, como también enormes desilusiones. Apuesto a que sean más las buenas que las malas, como en todo, ¿viste? Pero es fundamental el line-up, cómo vos armás el line-up. Y lo que hablábamos con vos y con el Tano el otro día, el Tano es otro amigo, que tenía que ver que él estaba un poco en la postura de decir que el rock ya era como música funcional y que eso se veía claramente en el lugar que ocupaba en los festivales. Yo no estoy para nada de acuerdo y te explico por qué. Y después quiero escucharte tu opinión. Yo creo que, como todo evoluciona, todo cambia, y yo creo que el rock en un momento prácticamente era la forma más tribal y más generacional de identificación, y los estímulos en nuestra época, nosotros tenemos 50, un poquito más, en nuestra época los estímulos eran muy precarios comparados y muy limitados comparados con los de ahora. Digo, nosotros nos levantábamos a la mañana, a las 10 de la mañana, y tenías la televisión en blanco y negro y estaba la señal de ajuste, no había ni programas. Entonces, yo hoy lo veo a mi hijo o a mi hija y están todo el día con el teléfono, la tablet, YouTube, qué sé yo, y están permanentemente recibiendo información, los streaming. Entonces, yo creo que el rock es muy inteligente lo que hacen los festivales, y los que organizan no son ningunos pelotudos, porque es una manera... No, para nada. Claro, es una manera de mantenerlo justamente vivo, de mantenerlo dentro de la modernidad, no como un estímulo más, porque en el fondo, ponele que yo fui a ver el Lollapalooza ¿no? Me vi un DJ y me vi a Nine Inch Nails. Ahora te hago la pregunta, ¿por qué me decís que el rock está como música funcional y no que el DJ es la música funcional? Ninguno es la música funcional. Creo que es parte de una nueva experiencia. ¿Entendés? Eso es lo que... a mí me Repetime la pregunta, se metió un poquito. Me parece... Yo lo que te digo es que cuando yo fui a Lollapalooza vi a Nine Inch Nails y al toque vi a un DJ. Entonces, ¿por qué dicen que el rock es la música funcional del festival? Porque yo podría decir, y no, la música funcional en realidad es el DJ, cuando en realidad ninguno es la música funcional, son parte de una misma experiencia. Ninguno es la música funcional. Exacto. Total.
Yo estoy Arman de una acuerdo con ese experiencia, punto de ¿viste? vista. La experiencia es la mezcla, es la heterogeneidad. Claro, claro. La experiencia, a ver, si no, y creo que el público de Lollapalooza lo tiene clarísimo eso, y de muchos de estos festivales que estamos viendo hoy en día, que yo te pasé una lista, qué sé yo, de 20 festivales que se hacen en los últimos 15, 20 años, Coachella, no sé, Bueno, Bonnaroo, Coachella es tremendo. Lost in Coachella es City, no sé. tremendo. Incluso, qué sé yo, Coachella, acordate, el año anterior había hecho todo el line-up con Neil Young, los Rolling Con Stones, los los clásicos, Eagles, con y después Bob Dylan. con Bob Dylan, y al año siguiente te trae a Beyoncé y le va la marca, les disparó para arriba como nunca en la historia. Bueno, Entonces, ahí está. pero vos fijate, esa mezcla de géneros y estilos, primero lo que el 80% de la gente va a recitales va a ver hoy. Entonces va a haber esa mezcla, Sí. digamos. Y también te reasegura mercado, porque lo que estás haciendo ahí es que vaya un tipo de 50 y un pibe de 20, los dos paguen la entrada y vayan a recitar. Básicamente amplías el público. También, y otra cosa que tiene que ver con lo que vos decías, hoy en día uno, no solo los pibes, uno también se acostumbra a las nuevas tecnologías, uno escucha música más randomizada, por decirlo así. Entonces estás como que vos pones un playlist, apretás y te puede aparecer lo que te pueda aparecer. Y está muy bueno eso. Tiene mucho que ver con eso, sí. Y el festival yo creo que también te pone un Juega random. con esa dinámica, digamos, Sí. que vos podés poner a Pablo Lescano y Nine Inch Nails en un festival y nadie se asombra, digamos. En realidad está bien visto que sea así. Te puede parecer digamos. más pintoresco una cosa que otra, pero bueno, te la bancás de Sí. Si no te vas a otro escenario. Me parece Exacto. genial los festivales, son los Eso escenarios. bueno. Me parece que es un gran Total. concepto gigantesco. El tipo que tuvo esa capacidad es tremendo. Sí. Es tremendo. Yo te juro, Sí. en este Lollapalooza Sí. estaba tocando Arcade Fire, en el escenario de al lado, pegado, había, no sé, 50 metros, estaban Nine Inch Nails. Sí. Y escuchabas todo Es perfecto. increíble esas cosas. Bueno, sí. ¿Viste? Bueno, esa es justamente la dinámica que tienen los festivales hoy, que es como un gran circo moderno donde pasan un montón de cosas y donde vos te dan la posibilidad de elegir un montón de situaciones y vos elegís lo que querés. Gracias, Gustavo, por estar. Lo podés ver más tarde si querés, otro día. Y esa es la dinámica de los festivales hoy. Pero no solo con la música, vos tenés, qué sé yo, juegos, tenés cosas vinculadas a los videojuegos. Bueno, la interactividad, ponele, que te ponen una pantalla. Bares. Te ponen pantallas donde los pibes están ahí, se sacan selfies y se ven en la pantalla y son parte de la experiencia ellos también. Hay festivales muy vinculados, por ejemplo, a la gastronomía. Hay un festival en California que es muy interesante, se llama Bottle Rock. Bottle Rock, si vos ves los teasers en YouTube, básicamente es un recital foodie, o sea, muy hipster, ¿no? Cuyo público es hipster, básicamente, ¿no? Pero vos estás viendo The Killers y tenés 15 variedades de bodegas de cerveza artesanal, sushi, qué sé yo. Bueno, la experiencia es increíble, no sé cómo decirte. Y después también con los festivales de música country pasa lo mismo. Tenés la cosa de las carpas, de los camping, tenés un montón de cosas. Exactamente. Bueno, ¿no? de hecho vos que acá en Argentina eso no aprendió, pero sí. No, decime. De a poco va aprendiendo eso. Creo que también Argentina es muy difícil, es un país muy difícil, Marce, para generar algo. Es complicado para hacer esas cosas, sí. Es complicado. Pero no digo ni bien ni mal, es lo que es. No, es lo que es. Vos me pasaste una filmación que a mí me encantó, una promoción, un videito de unos minutos de Wacken. Download era. ¿Cuál era? Download 2019. Terrible, unas imágenes, la gente disfruta de un lugar, pero maravilloso, ¿viste? Ahora bien. Bueno, ese sí, dale. No, dale. No, dale, porque yo iba a cambiar de tema. Bueno, eso es interesante porque vos comparás, por ejemplo, eso se llaman los after movies, generalmente es una especie de síntesis que hacen los festivales y los suben a YouTube para que la gente vea cómo fue la experiencia, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia? Pero vos tomás un Download, y Download es un festival de heavy metal, diría que trabaja desde la música del metal clásico hasta la actualidad, y es un festival que no es muy, digamos, la heterogeneidad está dentro de ese género que es el heavy metal, ¿no? La heterogeneidad de las bandas, me refiero, ¿no? Ahí va. Ahora,
lo comparás con Bottle Rock, que es un festival súper diverso, toca de Killers hasta, no sé, Mumford & Sons, por ponerte, dos cosas nada que ver. Nada que ver. Y la experiencia, en el fondo, la misma. ¿Cuál es la experiencia? El disfrute. Entonces, vos estás viendo que en un festival que vos dirías que es mucho más cerrado, tradicional, cuadrado, como es Download, tiene la misma experiencia que puede tener un tipo en un festival como Bottle Rock o alguno de esos enormes festivales que hay en California, qué sé yo, donde Es la como gente va que a comer y ver una banda. todo suma en la experiencia, tal cual, todo suma en la experiencia. Total. Te quería cambiar de tema no, pero ir un poco a lo que pasó este Dale. fin de semana. Este fin de semana, Sí. vos no sé si te enteraste del festival ese que se llamaba The Heart Festival, que era un festival... No. Bueno, es un festival que se hizo el fin de semana se empezó a promocionar como que era un festival donde vos ibas sin protección alguna para generar el contagio de la manada, ¿viste? Bueno, se empezaron a bajar algunas bandas, pero se terminó haciendo el recital. Entonces, Sí. tenés este recital, después tenés otro que fue a principios del mes, que se hizo en Suecia. Bueno, en Suiza, perdón. Un saludo a José, una alumna mía que está por ahí conectada. Hola, donde tocó una banda que se llama Distraction. Entonces también, vos veías a la gente que cuando entraba se cuidaba, que esto, que el otro, pero cuando la banda empieza a tocar, hoy en día es muy complicado. En este festival también, todo el mundo al lado del escenario, y son festivales de no sé, 3.000 personas, 2.000 personas. Vos imaginate. No, total. La viabilidad de eso es cero. Un Lollapalooza, obviamente, cero. Vos pensás que Lollapalooza está pensando en volver en el 2022. Es una locura. Mira, la verdad es que yo estoy siguiendo los casos en varios países del tema del coronavirus por afinidad personal, qué sé yo. Estoy siguiendo el caso de Australia. El caso de Australia está en este momento, como en la fase 1 nuestra, está Melbourne. Exacto. Sí, Sydney está yendo a ese camino porque aparecieron 15 rebrotes y 200 casos en un día. ¿Y cuál es el problema? Pasa el caso de Brasil, estoy viendo el caso de Florida, California, Chile también. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es la masividad. El problema es simplemente ese, es la gente que se junta. Entonces, pensar hoy que se va a volver al viejo concepto de recitales hasta que por lo menos yo creo que no va a suceder hasta que no vaya una vacuna. Vos mirá, y en el fondo sí. Esto que pasó, que te dije en Suiza, con esta banda con Distraction, a los tipos cuando entraban les tomaban los datos, teléfono, mail, dirección, todo. ¿Por qué? Previendo que si había un brote en el recital, enseguida podían contactarte para que te guardaras, viste, 14 días. Es una paranoia, es de loco, viste. Sí, pero si hoy para ir a un restaurante te piden el DNI, digamos, afuera, así que es así. La verdad es que sentarse a organizar cosas, un poco yo se lo decía a los chicos, se lo veo a José y se los dije en clase, le digo, yo no sé si esto no es historia antigua en algún punto, pero la verdad es, hasta que haya una vacuna, yo no veo que vuelva a suceder un recital masivo. No, ni siquiera masivo ni chico, ni en un lugar cerrado de 50 personas. Imposible. Porque no hay salida con esto. Entonces, es imposible. Nadie quiere tener un riesgo de tener 15 contagiados dentro de un local, ni el dueño del local, ni nadie, ni los padres, ni los hijos, ni nadie. Ni la municipalidad, ni el gobierno de la ciudad, ni... Pero qué lástima. Puntualizando en el tema de los festivales, es una lástima porque desde los 90 a esta parte el tema de festivales explotó de una manera hermosa. Sí, mal. En Europa, en Estados Unidos, en distintos países de Europa, no solo en Inglaterra. Acá también. Sí. Acá mismo, vos decís, es como toda una parte de la cultura que se murió. Sí, ¿viste? es una lástima. A ver, yo otra cosa que generalmente siempre hablo es que el 70% del negocio musical hoy eran los recitales. O sea, claro, la verdad es como... Entonces, más allá de la lástima, también es un negocio. Es como si yo te dijera que una mesa de 4 patas le saco 3. Entonces, porque es el 75% de la industria musical. Entonces, básicamente... Y vos pensalo de esta manera, con la caída del negocio de la venta de discos, el negocio eran los recitales, digamos. Absoluto.
Entonces, a ver, antes se hacían giras para promocionar discos, ahora se hacen discos para promocionar giras, sacás un tema para promocionar una gira. Entonces, la principal fuente de ingresos de toda la industria discográfica está totalmente cerrada, digamos. Con lo cual... Sin miras de solución hasta que aparezca una vacuna. Sí. Con lo cual podríamos concluir que las perspectivas de reprogramaciones de festivales y recitales para el año que viene son bastante optimistas. Y te hago una pregunta, a ver qué te parece. Vos viste que una cosa es la reprogramación y otra cosa es la suspensión. La suspensión implica una devolución de la guita. ¿La reprogramación no se da también para no andar devolviendo tanta guita? Pregunto, malo. Y yo creo que sí, yo creo que en realidad están reprogramando para no cancelar, digamos. La realidad... Para mantener ahí el anzuelo, ¿viste? Sí, a ver, porque la guita la cobraron, digamos, las grandes empresas promotoras, los grandes promotores de recitales, la guita la tienen encanutada. La realidad es que no se sabe qué va a pasar. Y eso va a haber ahí va a haber un tema. Enorme tema. Enorme tema. La realidad es que yo no sé, están pensando giras en Estados Unidos y Europa para verano americano, europeo, mediados de año que viene. Sí, Sí. Veremos. Yo qué sé si va a haber vacuna. Sí, yo acá no lo veo ni siquiera hasta fin del año que viene, por lo menos. Entonces, a ver, si aparece la vacuna y de repente hay que ver, una cosa es que aparezca la vacuna, después que se comercialice, después que la gente tenga plata para pagar la vacuna. Y que te llegue y te la pongan a vos, boludo, porque una cosa es ser el dueño de Pfizer y otra cosa es ser yo o vos. Sí, o Oxford o qué sé yo, quien sea. Y la verdad es tener 1.000 millones de personas vacunando. La verdad es que, no sé, yo no veo nada de eso potable. Para mí es todo una entelequia hasta nuevo aviso. Y otra cosa, cosa, seguramente en algún momento va a pasar, pero no. Y otra cosa. Decir que ya el año que viene, sí. Quizá por las características de la enfermedad de mierda esta que ataca más a la gente grande, hasta hagan como un cronograma según la edad. Y la edad que va a los recitales es gente joven y capaz sean los últimos en recibir la vacuna. Pensando locamente, ¿no? Con una cuestión de interés y de sanidad. Puede pasar cualquier cosa, sí. Puede pasar cualquier cosa. La verdad es que yo lo que veo es que esto va a tener tiene un impacto, en lo que refiere a la música, un impacto casi terminal para toda la industria de la música en vivo. Casi terminal. Una ¿Qué pena, se está viendo hoy? Es una pena, pero yo igual te voy a decir algo. Yo creo, si hay una industria que a lo largo de su historia ha sido resiliente, logró resiliente y se reacomodó a todo, ha sido la industria musical. Es uno de los casos más interesantes y por eso a mí me fascina darlo y estudiarlo, porque es uno de los casos más interesantes de transformación hace 15 años que se haya visto. Y sí, pensá que es una industria que recién empezó a tener rentabilidad luego de la caída de los discos físicos en el 2015. Tuvieron 15 años con una curva así. Y vos fijate, no sé, como de vos fueras a vender, no sé, a ver, algo, no sé, vos, cigarrillo, y de repente no se vende más fácil. Claro, es así. Y de repente no vende más discos. Una industria que vivía vendiendo productos. Sí, como que vendas autos y que se acabe la nafta. $20 cada CD valía. Una locura. ¿Entendés? Y sobrevivió. Bien, mal, más concentrada, más desconcentrada, con sus altibajos, con todo lo que quieras. Pero está ahí, la industria musical y la industria se reacomodó. Digamos, la verdad es que yo creo que en el fondo se va a terminar reacomodando. Cuando aparezca una solución, volveremos. Yo creo que es un momento, puede durar 2 años, 1 año, 3 años, 4 años, tal vez dure 10, yo no lo sé. Yo creo que en algún momento se va a reacomodar. Porque yo soy más optimista. Hay una cosa que vos decías al principio, hablábamos de que los festivales son parte de la cultura. Bueno, la gente no va a dejar de ir a festivales. Entonces, a la cultura, en la cultura contemporánea está es parte de nuestras vidas. Entonces, vamos a volver a eso en algún momento. Marce, temprano. Se termina súper interesante todo lo que hablé con vos, porque vos sabés muchísimo de esto. Yo vine más en investigación así de último momento, pero vos
creo que tenés un background de sabiduría por lo que estás haciendo, que te agradezco muchísimo esta charla. Así que ya se va, 5 segundos. Gracias a todos, chicos. 4, 3, 2. Adiós.